días bajaré en 30 minutos el tráfico de Lima. Yo no estoy en los temas de corrupción. Me quieren involucrar. ¿Quiénes? Mis adversarios políticos. Muy buenas noches, bienvenidos. Yo soy Mávila Huertas, esto es 2018 y estamos en vivo desde Canal N, hoy viernes, con nuestro invitado Enrique Cornejo, precandidato a la Municipalidad de Lima en este segundo intento por alcanzar el máximo puesto en la municipalidad. Bienvenido, muy buenas noches. Muchas gracias, buenas noches, Mávila. Gracias más bien por estar con nosotros. La primera pregunta tiene que ver con el partido que lo lleva, porque ha tenido problemas para inscribir un partido propio y finalmente usted ha anunciado que va con el partido Democracia Directa. Pero este es un partido de izquierda que está dirigido, digamos, por alguien que acompañó a Gregorio Santos. Entonces, uno dice, Enrique Cornejo con izquierda y con izquierda radical, ¿así es? No, a ver, este es un partido que más bien ha tenido el gesto democrático que otros partidos que más bien no se ubican en esa posición, digamos, radical, que no creo que tenga Democracia Directa, no han tenido. Mientras otros partidos más conocidos se esfuerzan a través de algunos de sus miembros y congresistas de poner leyes que entrampan a todos los que queremos participar en la escena política, este movimiento o este partido nos ha permitido democrática, transparente y abiertamente participar, lo cual es un gesto que agradecemos. Y dice pero mucho ha de venido ello. Con el sable desenvainado, por lo que veo, de frente. La primera respuesta, ¡fua! Hay partidos que nos quieren Pero cortar por la supuesto, posibilidad. yo le llamo eso elusión política. ¿Sabes? Ahora que está de moda el impuesto selectivo a los combustibles, etcétera, en tributación hay dos formas de no pagar impuestos: evadir y eludir. Ajá. Esta es una ilusión política, porque eludir es usar la ley para no pagar impuestos. Aquí se usa la ley para no tener competidores. Estamos hablando de este proyecto que propone que los candidatos hayan tenido que pertenecer durante 3 años al partido por el cual postula. De ese y del que nos afecta en este caso a la elección municipal, que es una ley que salió en octubre del año pasado, donde de pronto, sin avisar y en medio de un proceso que ya había empezado, nos quitaron 5 meses para poder recabar nuestras firmas. Nosotros teníamos hasta fines de este mes de mayo para presentar las firmas. ¿Quién es su principal adversario político y le está poniendo estas zancadillas? Yo creo que los que no quieren la innovación política. Del propósito te doy este libro que acabo de escribir sobre innovación política, que es el esfuerzo principal en el que estamos. Y la innovación política es no solo caminar en campaña, no solo pedir votos y firmas, sino trabajar cerca de la gente permanentemente y dar participación ciudadana. Y en ese sentido, Democracia Directa tiene coincidencias interesantes. Pero vale la repregunta, ¿quiénes no quieren la innovación política? Aquellos que pretenden quedarse como están y aquellos que cierran sus ojos y piensan que los electores se van a olvidar de que los han olvidado, de que no los saludan cuando llegan, de que se olvidan de los planes de gobierno que han ofrecido. Y claro, ellos dicen, no importa, si es la política. ¿De quién estamos hablando? ¿Del fujimorismo? ¿Del aprismo? Ahí hay dos, pero no son los únicos. ¿No son los únicos? ¿La izquierda está considerada también? Yo creo que algunos políticos, sin poner color de tiendas, que pretenden quedarse ahí. ¿Por qué crees que el voto preferencial sigue? Porque el Congreso no lo quiere eliminar. Por supuesto, porque si se eliminara el voto preferencial, 3/4 partes de los congresistas que están no saldrían. Bueno, la reforma está ahí y esperemos que realmente se lleve a cabo, pero volvamos al tema de democracia directa. ¿Usted está contento con esta agrupación, aun cuando le digan, por ejemplo, que hay personas cuestionadas, como ese señor Luis Otusca Salazar, 65 años, que ha sido dirigente minero y promotor de la derogación de normas que regulan actividades extractivas en esta zona? Por eso le decía, ¿no teme que por ese lado lo vinculen a temas muy cuestionados o que mañana más adelante pueda tener sorpresas al seno de una agrupación que lo va a acompañar? A ver, no por lo siguiente. Este es un acuerdo muy transparente, puntual, vamos a decirle de punto fijo. El punto fijo se llama Lima. Y en Lima estamos de acuerdo en hacer varias cosas. En dar más participación ciudadana a los vecinos, lo cual es un tema muy democrático y además muy necesario. En segundo lugar, estamos de acuerdo en mirar Lima como un conjunto. Vamos a dejar ya que el alcalde de Lima o la alcaldesa de Lima sea un adorno y que no ejerce el liderazgo, con 42 distritos que hace cada quien su propia versión de Lima. Es imposible
Ninguna megaciudad en el mundo puede trabajarse con 43 formas distintas de hacer las cosas. Entonces queremos enfrentar la seguridad ciudadana en conjunto y con políticas integrales. Queremos enfrentar el tema del tráfico que nos agobia en conjunto y con políticas integrales. Queremos enfrentar el tema del ordenamiento territorial, la preservación del riesgo de desastres y la solución del problema de los títulos de propiedad en conjunto y con propuestas integrales. ¿Su equipo es Partido Democracia Directa o hay exapristas también? Mi equipo en realidad se llama Contigo Ciudadano. Nosotros no hemos dejado de plantear nuestra inscripción y vamos a inscribirnos. Pero claro, no llegan por el tema de firmas. No hemos caído en la trampa, porque es muy interesante, ¿no? Nos dicen, preséntense nomás, ¿no? Y de pronto, cuando ya estamos en pleno proceso, nos cambian las reglas de juego. Hablando futbolísticamente, ya que vamos a llegar al Mundial, es como si jugáramos el segundo tiempo de un partido y estamos en los 10 minutos del segundo tiempo y nos dicen, no, señor, ya no tiene 45 minutos, ahora tiene 15, así que arréglese usted. Pero viva la democracia, viva la reforma electoral y por supuesto todos somos iguales. Mentira, aquí hay reglas para los que están y barreras para los que no están. Y me parece un tremendo error y una miopía frente a lo que piensa la mayoría de los ciudadanos que ya se cansaron de lo mismo. Pero le preguntaba por el equipo, concretamente por algunos ex militantes del partido aprista, como por ejemplo el hijo de la ex ministra de la Mujer, Virginia Borra. Ella continúa afiliada al partido, sin embargo su hijo renunció el 11 de abril del año pasado para acompañarlo en esta... Y renunció con mucha pena, porque Luis Jiménez es un aprista de familia, abuelo aprista, padres apristas, hermanos apristas que continúan en el partido, pero se retiró porque encontró, como yo, que el partido estaba ya alejado de sus principios fundamentales, no por las bases, a quienes queremos mucho, no por la ideología de la Torre, que siempre será respetable, sino por algunos dirigentes que tienen una manera de enfocar el partido con la que no concordamos. Alan García, ¿sigue creyendo usted solamente quiere ganar las elecciones? ¿Piensa que va a volver? No lo sé, tiene usted que entrevistarlo en algún momento y preguntarle. No, pero usted dijo eso. ¿Sí? Usted afirmó que a Alan García lo único que le importa es ganar las elecciones y que ese era uno de los problemas del aprismo. Esta dirigencia enquistada y este liderazgo de García que parecía perpetuarse. Voy a contestar así. Uno de los problemas de la política y del APRA en este caso también es que algunos pocos dirigentes, unas cúpulas, mantienen el control de los partidos, no dejando entrar a otros que tienen también posibilidades. Ya le respondí. Ok, está bien. Vamos ahora a los temas complejos, porque un elemento que va a pesar en esta campaña, a diferencia del anterior, van a ser definitivamente las acusaciones o las investigaciones vinculadas al caso Odebrecht. Hay dos exfuncionarios que trabajaron para usted durante el segundo gobierno de Alan García que hoy están presos en Piedras Gordas porque se comprobó que habían recibido sobornos de Odebrecht en la banca privada de Andorra. Estamos hablando de Jorge Cuba y de Edwin Luyo. Usted ha deslindado responsabilidad. Sin embargo, hay, digamos, elementos para considerar que con el señor Cuba por lo menos había una relación de larga data, ¿no? A ver, yo, como he dicho... Y que no podía usted haber sido sorprendido por estos funcionarios en la última etapa, porque en el caso de Cuba, por ejemplo, se conocían desde el 88, si no me equivoco. Como he dicho, desde el primer momento que supimos de estos lamentables acontecimientos y delitos, como lo digo a lo largo de todo este más de un año ya que estamos en este proceso, y como lo seguiré diciendo cuando me vuelvas a entrevistar a lo largo de la campaña, no tengo nada que ver con el tema de la corrupción. Y me encuentras aquí contestándote muy tranquilo y muy seguro. Sin embargo, asumo políticamente el tema y respondo. Otros no responden, pero yo respondo. Y al responder, lo que digo es, sí, hubieron funcionarios, particularmente el viceministro, que estaban muy cerca en el sentido funcional, no tenían ningún tema de tipo profesional o de requisito legal que impidiera o quisiera pensar que estuvieran haciendo algo indebido. Estaban trabajando indebidamente, ahora lo sabemos, pero subterráneamente, no era visible, no había ninguna forma de detectarlo. Tanto es así que el tren eléctrico como obra no tiene ningún cuestionamiento, como obra. Ahí está beneficiando a 350.000 pasajeros día que ahorran 3 soles diarios y por lo menos 1 hora de su trayecto. Pero además, el valor de esta obra, que es muy importante, no ha tenido ni $1 de sobrecosto o de sobreprecio. Esa no está en discusión. La pregunta es ¿por qué cobraron coima? Y eso tendrán que responderlo ellos. Yo estoy seguro que el Ministerio Público hará el trabajo que todos queremos y sabremos la verdad. Pero eso sí, como ya he dicho hace 2 días cuando hice una conferencia de prensa, 2 veces no capan al gato. Ahora no me basta con que tenga certificado de antecedentes policiales, judiciales, que pase la norma, digamos, entre comillas, formal
para que sea un candidato o para que sea un funcionario. Veré otras cosas ahora. Y una de las cosas que vamos a hacer, porque hay que hacer acciones extraordinarias frente a hechos extraordinarios, es publicitar en las próximas semanas, y así será, en la página web de nuestro movimiento, todos los que pretendemos ser candidatos o candidatas a alcaldes y regidores, para que la población hoy, no mañana que estemos en la campaña o peor, que estemos ya en la gestión pública, hoy nos fiscalicen. Entonces yo quiero saber, por ejemplo, si hay alguna persona que esté con nosotros, me incluyo dentro de toda la fiscalización, que puede tener un excelente currículum, que puede no haber cometido ningún delito formal, pero que, por ejemplo, llega a su casa, se emborracha y le pega a su mujer. Yo quiero saber eso, porque me interesa saber ya qué hay detrás de las personas más allá de la formalidad. Y para que no haya siquiera el intento de hacer algo parecido a recibir una coima grande o pequeña, yo estoy proponiendo, y espero que todos los candidatos me acompañen, pero mejor todavía que lo hagan, que el municipio de Lima sea el primer municipio en el Perú que aplique el ISO 37001 sí, o ISO he leído que va a ser muy exigente con la gente que lo acompaña. Y cláusulas de probidad en los contratos públicos, sea que me compro papel o sea que hago un contrato para una obra pública grande. Correcto, pero quisiera que entremos un poco al detalle de la historia de Jorge Cuba. Jorge Cuba está preso, decíamos, ha sido su viceministro de Comunicaciones, ¿es correcto? Sí. Viceministro de Comunicaciones, y se le descubren más de 6 millones de dólares en Andorra. Esto además producto de sobornos entregados por la empresa Odebrecht para el trabajo justamente del Metro de Lima. Ahora, el señor Cuba es llevado por usted al ministerio. Usted ha dicho que sí lo lleva, pero que no para que cobre sobornos, que él tenía una vida paralela que usted desconocía. Pero ¿desde cuándo lo conocía? Yo dije 1988 porque creo que trabajaron juntos en el primer gobierno aprista. Sí, yo no lo conocía anteriormente a ese periodo que mencionas. Él entra al Instituto de Comercio Exterior. Exacto, sí. Desde ahí. Allí lo presentó alguien que no recuerdo. Ahí tuvo una actuación técnica sin un cargo de mayor importancia, pero técnica. Y desde ahí no lo volví a ver hasta el periodo ya cercano a la elección del año 2014, ¿no es cierto? Y antes en el Ministerio de Transportes, en el Viceministerio de Comunicaciones. Quiere decir que desde el 88 hasta el momento en que fue llamado para ser viceministro, pasaron más de 20 y tantos años donde no lo he visto, no he seguido su trayectoria. Sí sé ahora por lo que se ha publicado dónde ha trabajado. Por ejemplo, ha trabajado en el municipio de Lima, ¿no? Ha trabajado en el Congreso de la República también. Sí. Pero no es algo que yo haya seguido. ¿No es persona de su confianza? Bueno, el cargo era de confianza, pero no era una persona de mi confianza. Él tenía los requisitos legales y los requisitos burocráticos para estar en esa tarea. No es un asunto del perfil que tenía, cumplía el perfil, pero tenía una vida que ahora sabemos tendrá que explicar por qué la tenía. En algún momento usted dijo que le parecía una persona austera y que por eso le sorprendía que hubiera tanto dinero en esa cuenta. Y es más, deslizó la posibilidad de que de estos 6 millones no todo fuera para el señor Cuba. Bueno, es una pregunta que nos seguimos haciendo. ¿Quién cree entonces que es dueño de parte de esos 6 millones? Pero yo creo que los fiscales ya saben. ¿Una pista? No tengo yo, serán los fiscales los que tendrán que hacer su trabajo. ¿Alan García? No, yo no digo ningún nombre particular, pero claramente... Pero Jorge Cuba ha trabajado también con Alan García y ha trabajado directamente con él. Es más, ha sido compañero, me parece, de estudios de la señora Chisman incluso. No, yo no sé tantos detalles, eso tendrás que preguntarle a las personas interesadas. Pero ¿a quién se refería cuando usted desliza? Porque no lo hace a ver de manera inocente. Usted dice, habría que ver, porque yo lo conocía a usted. Esos 6 millones es demasiada plata para él. Yo digo eso por lo siguiente. Yo digo por lo siguiente. Hay algunas preguntas que nadie me sabe responder. Primera pregunta. La primera noticia del soborno lamentable que estamos conversando viene de Estados Unidos. Y se habla en una delación en Estados Unidos de que una parte de ese dinero se cobra en el año 2008. Fines del 2008. Está ahí en todos los registros. Sí. Bueno, primera pregunta, que hasta ahora nadie la responde. En el año 2008, yo todavía no era ministro de Transportes, llegué a fines. En el año 2008, el tren todavía estaba en el municipio de Lima y no en el Ministerio de Transportes. Recién llega al Ministerio de Transportes a mediados del año 2009. Y no había concurso para tren y nadie sabía exactamente cómo iba a ser ese concurso. Recién ocurre a fines del 2009 y se construye el 2010. Y entonces, ¿cómo pagaron una coima por una obra que ni se sabía cómo se iba a hacer? Pregunta. Yo no tengo respuesta. ¿Pero no es que usted lo lleva al ministerio? No, pero después.
No tenía nada que ver con el asunto Es decir, que estamos ¿a comentando. Cuba le pagan el soborno antes de tener presencia en el ministerio? Eso es lo que estoy diciendo. Así es. Hay una segunda pregunta que te digo ahora que tampoco tengo respuesta, y yo era el ministro. A ver, en todo concurso público, la ley permite que los postores se vayan en un rango, es decir, se pone un valor referencial. Es importante la palabra referencial porque el valor es un valor que se hace en función de los estudios que se tienen hasta ese momento. Y de ese valor, vamos a decir que 100, el postor se puede ir a 110 o a 90. Ajá. Es un juego que la ley permite. ¿Sabes a dónde van? Y esto lo puede saber cualquier constructor o postor normal de un concurso. ¿Sabes a dónde van los que están muy seguros de que van a ganar? Sí. ¿A dónde crees que van? ¿Al 90 o al 110? Van al 110, porque están seguros y no tienen por qué desperdiciar algún dinero de esa franja. ¿Sabes a cuánto fue el valor que se puso el consorcio ganador? Al 90%. Entonces pregunta, ¿tan seguros estaban de ganar que se fueron al 90% perdiendo 40 millones de dólares? La pregunta es, ¿qué posibilidades tenía Cuba de poder intervenir en algún contrato para Odebrecht fuera del aparato estatal? ¿Qué hacía Cuba antes de llegar al ministerio? Entiendo que estaba trabajando en el municipio de Lima en la dirección de Protransporte o en el área de Protransporte. ¿Militante del partido aprista? No creo, no llegó a ser militante nunca. Ok, pero yo tengo alguna información sobre los vínculos con el expresidente Alan García. Por eso le vuelvo a decir, ¿usted cree o puede, no sé, dejar por ahí la hipótesis de que este señor estuvo cerca del exgobernante viendo estos temas antes? Yo no puedo hablar de especulaciones, sería muy irresponsable. Yo hablo de lo que sé y también pregunto lo que no sé, abiertamente. Pero es extraño que luego caiga justo al sector que tenía que ver con el metro, ¿no? Bueno. Es decir, él cobra el soborno en el 2008 y luego usted lo lleva al ministerio. Sí, pero para que haga su trabajo, no para que coimee. Pero hay algo raro igual, ¿no? Sí, por eso yo soy el que está poniendo el tema de lo raro. Yo soy el que está preguntando. Y además usted le da mucha confianza, porque usted lo envía a Tokio, a Nagoya, a Osaka en el año 2010 justamente para ver este tema. No solo a él, a un equipo de funcionarios. Pero este señor era de comunicaciones, sí, no de transportes. Pero eso tiene una explicación, que ya lo he dicho varias veces. En el ministerio trabajábamos en equipo con todos los 20 o 25 proyectos importantes. No olvides que el tren eléctrico se hizo en 14 meses. O sea, eso no es poca cosa, es un gran trabajo. Y participamos 40 funcionarios, y estamos hablando de 2 que se corrompieron, pero hay 38 que son honrados, me incluyo. Por lo tanto, la indignación de los que hemos participado en este tema, de que hasta ahora no se aclare el asunto, es bastante fuerte. Pero a mí me corresponde políticamente hablar, y esa es mi obligación, y lo haré cuantas veces sea necesario. Entonces, ese equipo, que se trabajaba en equipo para todos los proyectos, transportes, comunicaciones y otros más, a veces nos dividíamos para ayudar en el desarrollo de un proyecto. Y en esos viajes que has mencionado, lo que ocurría era que de pronto hubo un problema con las tarjetas de los trenes rojos, así le llamo yo a los trenes italianos que son los antiguos. Nos incendiaron las tarjetas y había la posibilidad, que era lo que querían los que incendiaron las tarjetas, de que esos trenes no llegaran a la inauguración. Entonces, mientras buscábamos la forma de restituir las tarjetas, los circuitos para que estos trenes funcionaran, mandamos a varios equipos, no solo a él, a diferentes países, a ver si podíamos adquirir trenes de segunda mano. Gracias a Dios, en el camino encontramos a nuestra Marina de Guerra y el CIMA nos rehizo las tarjetas desde cero. Ya no fue necesario Eso comprar. justifica que aun cuando era viceministro de Comunicaciones, asumiera labores que le competían al viceministro de Transportes. Sí, existe también al revés. El viceministro de Transportes y funcionarios de Transportes han ayudado al viceministerio de Comunicaciones en otras tareas. Por ejemplo, había necesidad de hacer carreteras y entonces había necesidad de poner ductos de comunicaciones. Se comunicaban los dos y ayudaban para que pudiera funcionar el objetivo. Porque esto es parte de los cuestionamientos y usted está investigado por la Fiscalía. Es consciente que va a tener que encarar esas investigaciones. Pero yo no estoy investigaciones. investigado por el tema de corrupción. A mí me hicieron una investigación por la que ya contesté por unos dispositivos que salieron publicados que ya demostramos que no tienen nada que ver con este tema. Correcto. Ahora, ¿qué pasa con el allanamiento a la Casa de Cuba donde se encuentran facturas suyas de compras de televisores? No, mías no. Pero están a su nombre. No, mías no. Hay una factura de una compra de un televisor, sí. Pero a él tendrá que preguntarle por qué tiene mi nombre. No, pero están a su nombre las facturas. Pero no son mías, no las compré yo. Es decir, ¿utilizó su nombre a espaldas suyas? Hay que preguntarle a él. Pero entonces niega cualquier tipo de vínculo con eso. ¿Le han preguntado en Fiscalía sobre eso también? Por supuesto, por muchas cosas más. Y ha dicho exactamente lo mismo. Mira,
Mávila, ¿me vas a volver a entrevistar si la enésima vez en este año? Yo sé, pero igual, uno reconstruye la historia y uno trata de entender porque usted lleva a una persona al ministerio que había cobrado hacía poco y dentro del mismo gobierno sobornos Sí, pero por más de 6 millones. obviamente yo no sabía que cobraba sobornos y la verdad es que yo... ¿Alguien le pidió que lo llevara? No. ¿O usted lo eligió? Él estaba en una terna y tenía las características para estar en ese Entonces puesto. usted lo eligió, asume la responsabilidad Sí, de la por elección. eso te estoy contestando, porque si no te diría, no, pregúntele a él solamente. Correcto. Pero una cosa es contestar sobre la corrupción, sobre lo que no tengo nada que hablar, y otra cosa es contestarte sobre la gestión y la obra, de la cual sí puedo hablar y con mucho orgullo. Pero una respuesta más. Hablando de que, ¿cómo es que no sabía el ministro, verdad? Claro. ¿Cómo es que no sabía la banca suiza y el gobierno suizo que en su país, en Suiza, nada menos, un gran país, donde hay mucha seguridad, estaba la empresa estructuradora de los sobornos de Odebrecht? ¿Cómo es que no sabía Suiza que ahí estaba la empresa que cuidaba y que descifraba o encapsulaba la información para que hasta ahora no sepamos quiénes estaban ahí? Quiere decir que esta red de corrupción escapaba pues a los estados y a la buena fe de los funcionarios que actuamos por deseo de servir. Y por eso el Ministerio Público, por supuesto, no solo a mí, al Estado, a la población, porque una obra como el tren eléctrico, que sirve a millones de personas, no puede estar en esta situación. Y estas personas tendrán que responder por eso. Edwin Luyo se ha acogido a la colaboración eficaz y ha responsabilizado a las altas esferas del gobierno de ese entonces. ¿Teme que el testimonio de Luyo lo involucre? No, al contrario, que hable rápido. Que hable rápido. Y así nos dejamos de hablar de esto y yo puedo empezar a hablar de Lima. Cómo combatimos el tráfico, cómo combatimos la inseguridad ciudadana. Ahora, pero estamos hablando de dos funcionarios de mando medio. A ver, pero en el caso de Luyo no soy yo el que lo lleva. Me parece ya por todas las informaciones que es Cuba quien lo lleva. Bueno, pero a Cuba lo lleva usted. O sea, sí, pues, pero ahí cada quien puede responsabilizarse políticamente por... Claro, la responsabilidad política está asumida, pero vamos, esta gente no cobró, y eso lo sabemos usted y yo claramente, no cobró esta cantidad de dinero para ellos nada más. Esa es una hipótesis bastante... Que usted mismo ha esbozado, sí, ojo, usted mismo ha esbozado. Y por eso estoy diciendo que el Ministerio Público... Entonces, ¿con quién compartiría Cuba ese soborno? ¿Tú crees que ¿Con alguien que está por debajo de él o con alguien que está por encima de él y que más bien le está dando una manito para que se haga cargo de eso? Si lo supiera ya lo hubiera dicho. Ten la seguridad. No estaría esperando mucho tiempo. Pero sí tiene sospechas, ¿no? No, yo lo que tengo es la sospecha de que esto se hizo en paralelo a los que estábamos trabajando con la mayor dedicación en esta obra y por eso necesitamos que se sepa la verdad. Y yo estoy seguro, cuando sepamos la verdad muy pronto, porque esta investigación está bastante avanzada, me volverás a entrevistar y me dirás, bueno, sí, pues, así pasó. Muy bien, el informe PARI también habla del tema de la interoceánica y de este famoso viaje al Cusco. Usted viaja con Barata y con Alan García. Esa es la razón por la cual me abrieron una investigación. Esa, no el tema de la corrupción. Ok, la comisión investigadora dice ha verificado la existencia de 16 visitas del señor Simoes Barata a Palacio de Gobierno durante la gestión del expresidente Alan García, en la que se habría entrevistado, además del señor García Pérez, con otros funcionarios de gobierno. Pero además, como bien indica en su comunicación por escrito el señor Simoes Barata, el señor García Pérez también participaba en las inauguraciones de obras. Del análisis de los antecedentes del decreto de urgencia número 032-2009, esta comisión investigadora encontró que el mismo día en que se aprobó este decreto de urgencia en una sesión extraordinaria del Consejo de Ministros realizada el 19 de febrero de 2009 entre las 8 de la noche y 9 de la noche, teniendo como único punto el debate y aprobación de este proyecto de decreto de urgencia presentado por el ministro de Transportes, Enrique Cornejo, al señor Alan García, realizado un viaje al Cusco. Esto era para el metro, pero fue luego de un viaje para inaugurar otra obra que está también comprendida en la investigación, que es la interoceánica. ¿Correcto? Fue así. En estadística se dice que cuando yo junto dos variables puede salir cualquier cosa. Si junto papas y camote también va a salir cualquier cosa. Es papas y camote. Pero, ¿por qué explico. se reunieron de urgencia esa noche? ¿Por qué tenía que ser, si no estaba en agenda, porque viajan con Barata en la mañana al Cusco y luego resuelven el tema del metro por la noche en un Consejo de Ministros extraordinario a las 8 de la noche? Mira, ¿No podían esperar al día siguiente? No, es que todo es parte de un supuesto absolutamente equivocado. Esta lógica que has planteado parte de un origen que no existe. ¿Cuál es ese? El día que se viaja al Cusco, se viaja para inaugurar un tramo de la interoceánica. Sí. Se inauguraban por tramos la interoceánica. De ahí no teníamos que hablar nada del tren, porque allí lo que había es la interoceánica. En la noche, esto va en absoluta, digamos, situación paralela, hay un Consejo de Ministros extraordinario, aprovechando que esa noche juró Mercedes Cabanillas como ministra del Interior.
Y era normal, es una práctica normal, que si hay una ocasión en que están todos los ministros, se puede hacer algún consejo extraordinario. Pero lo más interesante del asunto... O sea, aprovecharon el cumpleaños de Meche Cabanillas para hablar del metro. No, cumpleaños no. Su juramentación Perdón, como su juramentación como ministra, sí. Celebraban la juramentación de ella como ministra no y hay entonces una celebración. de paso vieron el tema del tren. Sí, pero, perdón, ¿qué cosa del tren? Se aprobó. Fíjate, lo que pasa es que quienes han originado esto no han leído bien y he llevado una confusión en cadena. Eso lo llamo yo la confusión en dominó, ¿no? Esa noche se aprobó un decreto de urgencia por medio del cual se autorizaba al Ejecutivo a través del Ministerio de Transportes a apoyar todo el tema del tren que estaba en manos del municipio de Lima. No lo tenía el Ministerio todavía. Eso no tiene nada que ver. Pero usted también participó en el hecho de que la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico dejara la Municipalidad de Lima y se fuera justamente al MTC. Después, porque conversando con el alcalde entonces Castañeda, el alcalde dice, mira, no tengo recursos y creo que mejor es que vaya al Gobierno Nacional, y acordamos en mayo. ¿No fue una movida para que el MTC tuviera el control directo de la obra? Había un deseo político, sí, de terminar esa obra que tú sabes tenía más de 20 y tantos años sin terminarse. Y entonces, claro, o se hacía en el municipio o se hacía en el Gobierno Nacional. Ya se había decidido que el Gobierno Nacional apoyaba con recursos. Ahora, Castañeda, para renunciar a una obra de ese impacto político, ¿sí? Sí. Así fue. No solamente eso, sino que para poder hacer eso pidió algunos recursos para obras del municipio de Lima y por supuesto que entonces hubo canje. El Ministerio de Economía... Me das el metro y yo te ayudo con otra cosa. El Ministerio de Economía le dio recursos para temas que él necesitaba como alcalde. ¿Se acuerda qué temas? No. Pero son obras, me imagino, que se pueden recordar. ¿Negociaron ese pase entonces? No, lo que había era la necesidad de avanzar en el tren y el municipio tenía más de 20 años sin avanzar el tren. Ajá. Entonces... primero intentamos hacerlo con el municipio y ese decreto es un acuerdo para poder trabajar apoyando al municipio, porque recién el tren pasa meses después al Gobierno Nacional. Se dice que en el partido aprista hay una suerte de consigna, es decir, entre sí no se echan, que hay una suerte de pacto a lo Corleone, es decir, el que está abajo puede morir, pero calla al verdadero responsable. ¿Usted está absolutamente seguro que va a salir bien librado de esta investigación fiscal? Tan absoluto que me atrevo a ser candidato a la alcaldía de Lima. Y voy a salir alcalde con la gracia de Dios y el voto de los electores. Correcto. Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar para hablar ya no de estos temas, hablamos del plan de gobierno, pero también de coyuntura. Me interesaría conocer cuál es su opinión sobre otros puntos de la agenda política. Regresamos. Muy bien, estamos conversando con el candidato a la alcaldía de Lima por el partido Democracia Directa, Enrique Cornejo. Y ya para cerrar el tema Cuba y Luyo, que como ustedes saben son dos exfuncionarios del segundo gobierno de Alan García que están presos por haber recibido sobornos de Odebrecht para favorecer obras públicas. Aquí en el corte hacíamos una reflexión. ¿Estará de acuerdo conmigo en que ninguno de estos señores, ni Cuba ni Luyo, tenía poder de decisión sobre la adjudicación de la obra y sobre cómo beneficiar a Odebrecht en la realidad? Sí, eso es Entonces, cierto. es absolutamente ilógico que Cuba haya cobrado más de 6 millones de dólares por algo que no podía garantizarle a Odebrecht. Él tenía que tener la garantía en ese momento. Sí, y además que no retiró hasta donde entiendo. Entonces estaba ahí guardadita para algo, porque yo, a ver, si yo tengo esa plata y esa plata encima está en riesgo o es una plata sucia, lo primero que voy a hacer es agarrar la plata para licuarla. Sí, poniéndome en el pensamiento de alguien acostumbrado a este tipo de irregularidades. No puedo hablar de eso porque no... Pero armando rompecabezas en sentido común, uno dice, ¿qué hace un funcionario como el señor Cuba, ¿no? que anda por ahí, no sabemos en qué, cobrando varios años antes de entrar al ministerio 6 millones de dólares, pero si la obra recién se concreta después? Sí, yo por eso creo... Entonces, no sé qué pasará, casi hizo el papel de avanzada Cuba para lo que siguió. No sé qué pasará por la cabeza de esa persona, pero yo siempre he pensado, y lo he dicho públicamente, que lo mejor sería que diga toda la verdad, por el bien de él y de su familia, ¿no? Pero coincidirá en que tiene que haber existido alguien de mayor rango dirigiendo a Cuba. Porque ¿cómo Cuba le dice a Barata, compadre, yo te voy a dar la obra? O por lo menos tiene que haber una explicación para que cometan, digamos, las acciones que te he dicho, de irse al 90% y perder 40 millones de dólares. Por eso. Porque alguien me podría decir, no, Enrique, lo que pasa es que después en las adendas pueden recuperar la pérdida, pero aquí no hubo adendas.
Otro detalle importante. Sí hubo adendas en la interoceánica. No, estamos hablando del tren. Ok, pero también le tengo que preguntar por la interoceánica. Pero en la interoceánica ya no me tienes que preguntar a mí, tienes que preguntarle a los participantes del gobierno de Toledo. Y hay varios ahí, entre ellos un SAR anticorrupción que dio un dispositivo legal en un día para que pudiera participar la empresa. Bueno, parece que Odebrecht entró por todos lados, ¿no? Ella parece una característica que tenía, ¿no? Para lograr consolidar su posición. Y desde su experiencia con la carrera política que ya tenía cuando asumió el ministerio, ¿no percibió que había algo raro? No, porque ellos, como empresa, sí tenían, por lo menos en las obras que estaban desarrollando, una actuación transparente en el sentido técnico y avanzaban su obra, y eso es lo que yo vigilaba. Claro, porque entiendo que incluso su antecesora en el ministerio, la señora Zavala, se opuso a una adenda que permitía, acá está clarísimo, Enrique Cornejo, el Partido Aprista, se convirtió en el nuevo ministro, durante su gestión se firmaron adendas que fijaron gastos generales en 35.5% y no en 27% como era el límite de lo propuesto por Zavala, mientras que la utilidad se mantuvo en 10%. Es decir, usted le concedió un poquito más a Odebrecht. No, también parte de un problema de origen. Y unas colegas periodistas tuyas hicieron esa apreciación, pero después yo demostré, y en la propia Comisión Pari mostré un documento, donde durante la gestión de mi antecesora ya se había aprobado un gasto general similar del 30 y tantos %, porque era el valor que correspondía a una obra de esa naturaleza. ¿Eso fue a pedido del Parlamento? No, eso fue una investigación periodística que se hizo y trataban de encontrar dicho... Entonces esto es falso, usted no incrementó ese porcentaje. No, sí, pero ya había incrementos anteriores de la misma magnitud. O sea, bueno, pero es que Odebrecht trabajaba con adenda y adenda y adenda. No, pero te explico. En el caso de la interoceánica, las adendas sí tienen una razón. Cuando se hizo este contrato, no había el presupuesto para la obra. Ahí empezó todo este desastre. Y además, no había SNIP. Y además, tampoco se había terminado los estudios. Entonces, todo eso tuvo que arreglarse después para terminar la obra. Entonces, hay que preguntarle a quienes hicieron eso en su momento, que son durante el gobierno del presidente Toledo. Correcto. Pasemos al tema de sus propuestas para Lima. ¿Mantiene el mismo plan del 2014? No, hay que evolucionar, pero obviamente las bases de ese plan sí nos sirven como experiencia ahora. Ahora tenemos un problema mucho más grave. Lima está sin liderazgo, en total desorden y además con mucho escepticismo de todos los que vivimos en Lima. Entonces, frente a esos temas que son muy complicados juntos, yo planteo una acción que tiene que tener algún efecto inmediato para volver a creer. Hay que tocar la llaga como el apóstol. Y esta es la propuesta que ha hecho, que hemos recogido dentro de sus declaraciones al inicio del programa, de reducir en 30 minutos el tiempo que uno demora en el tráfico de Lima. Sí, que en promedio es 3 horas, a veces más. Yo ofrezco 30 minutos. ¿De dónde a dónde? ¿De polo a polo de la ciudad? No, en tu trayecto, de tu casa a tu trabajo, de tu trabajo a tu casa o a tu estudio, tú te demoras en promedio 3 horas diarias. Yo te voy a reducir 30 minutos, a todos. ¿Cómo? Bien. Primero, voy a hacer 12 medidas que ya tengo planeadas de ingeniería de tránsito. Primera, voy a regular el horario de los camiones en hora punta arriba y en la noche, en la mañana y en la noche. Para hacerlo bien y no vestir un santo desvistiendo otro, voy a coordinar con los centros comerciales para hacer el abastecimiento de que esos camiones llevan en la madrugada. Voy a tener que conversar con las empresas interprovinciales de pasajeros para que coordinemos el último horario de los pasajeros que llegan a Lima, de manera tal que las entradas sean anteriores a las 7 de la mañana y en la noche también coordinar las salidas. Va a ser un tema de reordenamiento de horarios para transitar por la ciudad. Una medida es esa. Y tengo además que hablar con la policía para que me cuide a los camiones en la madrugada cuando hace abastecimiento, para que todo sea redondo e integral. Segunda medida, voy a aplicar medidas para que la regulación del giro a la izquierda sea una medida que nos ayude a aliviar el tránsito. Nuestras calles no son muy anchas. En algunos casos vamos a tener que prohibir el giro a la izquierda, como en la Javier Prado, y permitir 1 o 2 cuadras antes un giro a la derecha y encuadrado para cruzar por donde tú quieres ir en lugar de doblar a la izquierda. Entre el camión, que ya no va a pasar en hora punta, y el giro a la izquierda tengo aproximadamente entre 10 y 12 minutos de alivio, pero he ofrecido 30. Voy a poner en avenidas de alto tránsito, en la mañana y en la noche, en las horas punta, un solo sentido en la vía de mayor, tránsito, en la ida al trabajo, en el regreso a la casa, y algunos canales de la otra vía también, como se hace en la playa, determinadas horas. En cuarto lugar, voy a ponerme de acuerdo con los transportistas, con quienes quiero conversar de manera especial, porque tienen que ser colaboradores aquí, para realmente usar los paraderos en la ciudad de Lima.
Voy a conversar con los constructores, que también me invalidan una parte de la vía cuando están las concreteras en hora punta. Vamos a tener Pero eso depende de Lima o de los municipios distritales, de porque ahí los dos. podría tener un conflicto de interés. Pero voy a gobernar Lima con los 42 distritos, aún con alcaldes o alcaldesas que no sean de mi propia lista. Porque si no soy capaz de liderar con los movimientos distritales o los alcaldes distritales, entonces estoy en nada. ¿Y qué hará con Rutas de Lima? Rutas de Lima, línea amarilla, metropolitano, son concesiones del municipio de Lima que tienen que mejorarse sustantivamente. Y la primera mejora que hay que hacer es un vicio de origen que tienen estas 3 concesiones, que se han visualizado como concesiones autofinanciadas. En concreto, la plata para repagar las inversiones que han hecho los privados en estas obras, los pagamos tú y yo y todos los que nos están escuchando a través del peaje al 100% y del pasaje al 100%. Error. Ahí tiene que haber un subsidio del municipio y pediremos dinero al gobierno nacional para hacer eso, porque no existe antecedente de obra de transporte público que tenga el 100% cargado al pasaje. ¿Autoridad Autónoma de Transporte habrá durante Me parece esta que sí, yo soy uno de los que lo ha propuesto. Pero usted es uno de los que se llevó como ministro, se llevó la Autoridad Autónoma del municipio al ministerio. Ahora, como alcalde, la reclamaría al ministerio. No, esa es la Autoridad Autónoma del tren, pero correcto. Estamos hablando de una Autoridad Autónoma del Sistema Integral de Transporte Público. Es decir, un tren que le hable al metropolitano y que se conecte, que ambos se conecten con los corredores, que no sean los corredores de Susana, el tren del APRA y el metropolitano de Castañeda, no, todo de los ciudadanos de Lima como un sistema circulatorio. Tú no puedes ver una vena por un lado, una arteria por otro, el corazón que no se conecta, todo tiene que conectarse. Y allí también entran los taxis, los trenes de cercanía, señor Presidente de la República, espero que realmente los haga. Pero Vizcarra no sé si va a hacer los trenes de cercanía. Ojalá que los haga. Esos eran de Kuczynski. Porque tampoco tiene, no, ahí está, pero repetimos el problema. Como es de Kuczynski, no lo hace, que lo haga. Necesitamos un tren de cercanía que venga desde Ventaní y se conecte con la línea 2 del metro en el Callao. Necesitamos un tren de cercanía que venga desde Cañete o Chincha y se conecte con la línea 1 del tren en vía El Salvador. Necesitamos conectar los corredores con el metropolitano y con el metro, y de manera que tú tengas tu combo y con una tarjetita puedas hacer un poquito de metro, un poquito de metropolitano, un poquito de corredor, y así llegar a tu casa o a tu trabajo como debes. La pregunta iba por el lado de Rutas de Lima y por el lado de su vinculación con Odebrecht también. Es decir, Rutas de Lima ha sido cuestionada también, el gobierno de Susana Villarán también, entonces la continuación de estos socios durante una eventual gestión suya iba por ahí. Sí, pero entiendo que Rutas de Lima ya fue vendido a una empresa canadiense, ¿no? Entonces está saneada la compañía. Es algo que yo veré desde ese punto de vista. Yo hablo de la obra. Ajá. A mí me interesa que los ciudadanos de Lima tengan una obra que los beneficie y que puedan pagar un pasaje que sea justo y legal. ¿La gestión de Susana Villarán fue buena, al margen de las críticas y de los temas que la comprometen hoy en actos de corrupción por el financiamiento de su campaña? Yo soy una persona que hace política propositivamente y que reconoce en todos, no obstante que no... Porque leí algunos elogios suyos a Susana Villarán. Sí. Por ejemplo... ¿Qué hizo bien? Por ejemplo, terminó el plan con M, 2035, que en un país que no planifica me parece extraordinario. Un plan al 2035 que el señor Castañeda encarpetó porque no le gustaba a la señora Susana. ¿No es cierto? ¿Le pareció entonces Susana Villarán mejor que Castañeda como alcaldesa? Yo tengo aspectos puntuales de cada uno que ¿Y cuál es el mérito de Castañeda ahora? Porque ha dicho que hemos perdido tiempo. Hoy no. Hemos perdido 4 años. No, este último periodo no ha sido 3, 4 años de sí, y lo sostengo porque además lo dije en la, digamos, en el debate que tuvimos. ¿Está jugando el muertito Castañeda Locio en esta gestión? ¿Por qué? No, él está haciendo la característica que siempre hace. Habla poco y le ha ido bien, pero lo que hizo Castañeda bien no lo hizo en este periodo, lo hizo en anteriores periodos. Las escaleras en los cerros, el hospital o los hospitales de solidaridad, son obras que hay que considerar y hay que fortalecer. Yo soy un político que no tiene problema en decir que su adversario ha hecho algo bueno si es bueno para la ciudad, y continuaré eso bueno, y también de otras gestiones. Por ejemplo, me acuerdo del vaso de leche de Alfonso Barrantes. A ese vaso de leche hay que ponerle un nutriente para que estos niños, desde el embarazo de la mamá hasta que cumplen los 3 años, tengan la formación completa de su cerebro y sean personas con todas las capacidades que se merecen. Muy bien, tengo que ir a 2 temas antes de cortar la entrevista. En el caso Odebrecht y las investigaciones, la situación de los Humala Heredia, ¿cuál es su opinión? Yo creo que ellos tienen muchas cosas que explicar. Como todos los ciudadanos vemos las cosas que están evidenciándose, pero sí considero que la actuación con ellos como pareja
en relación a sus hijos, tanto en la prisión preventiva cuanto en el tema de la casa de los últimos días, no ha sido precisamente, vamos a decir así, muy equitativa y justa. ¿Le parece que la lucha contra la corrupción y que los procesos se están tardando demasiado en la parte de la Fiscalía? ¿Habría que hacer alguna crítica al trabajo de los fiscales y los jueces? Yo creo que el trabajo más serio que se está haciendo es el trabajo de la Fiscalía. Más bien me preocupa el trabajo que se hace en algunas comisiones del Congreso que politizan el tema. Pero el trabajo de la Fiscalía es el trabajo que tiene que hacerse. Investigan la ruta del dinero, investigan la ruta de las conexiones, consiguen las pruebas, consiguen corroborar lo que están haciendo, cruzan la información y cuando ya lo tienen, actúan. Así debe ser. Pero nunca llegan a tenerlo. Pero vamos a tenerlo. Y en algunos casos más bien los han acusado por actuar muy rápido, ¿no es cierto? Así que hay que dejarlos que hagan su trabajo. Muy bien. Enrique Cornejo ha estado con nosotros. Vamos a seguir conversando seguramente a lo largo de la campaña de varios temas. Y nosotros hacemos una pausa.